Bueno, buenas tardes, muy contento de estar aquí. Ánimo, esto que está pasando aquí está maravilloso y yo lo celebro. Eh, y se hace necesario. Si no hay una ciudadanía empoderada, nada se logra. Así que la presencia continua, día tras día, desde que se aprobó en segunda lectura el Código Penal en la Cámara de Diputados, usted aquí, yo creo que es sumamente importante para lo que pueda pasar finalmente. Así que yo me siento orgulloso de ustedes que estén viniendo aquí a luchar por los derechos de tantos y tantas dominicanos y dominicanas y personas de todas las nacionalidades que habitan en la República Dominicana, que se ven de alguna manera impactadas por las leyes que allá adentro nos toca aprobar. Bueno, esto fue armado un poco así esta mañana, que me enviaron la invitación y de inmediato, por supuesto, le dije que sí a Juanjo, que es un amigo y además un compañero de muchas luchas. El teacher lo pone en evidencia. Y la idea que me pidieron fue que habláramos un poco sobre de qué trata el Código Penal, en qué consiste y cuál es la fase en la que se encuentra ahora mismo. Bueno, el Código Penal es la ley que establece todo lo que en la República Dominicana, todas las acciones y las omisiones que se consideran delitos, infracciones, delitos o crímenes, y buscan proteger los derechos fundamentales de todas las personas que están consagrados en la Constitución dominicana y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que la República Dominicana ha suscrito y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Y la idea es que el Código Penal busca proteger derechos, que cuando los derechos se ven conculcados, se ven violentados, hay una sanción, hay un régimen de consecuencias. Y eso es lo que se busca. El código vigente en la República Dominicana data de finales del siglo XIX y realmente es un código que viene siendo de inicios del siglo XIX porque es prácticamente una traducción literal de los códigos napoleónicos de Francia y que nosotros asumimos como país a finales del siglo XIX de manera literal, una traducción punto y coma, tal cual. Y de allá para acá han habido algunas reformas puntuales a ese código. Una de las más importantes fue en los años 90, en el año 97 específicamente, donde se incorporaron los delitos para sancionar la violencia basada en género, para tipificar, bueno, textualmente no dice feminicidio, pero sí toda la violencia que sufren las mujeres por las conductas machistas que derivan en violencia y en asesinatos. Y esa fue una de las últimas reformas que tuvo el Código Penal. Desde esa época para acá se ha estado trabajando en actualizar y modernizar el código, porque ¿verdad? Es un código viejo y requiere que se incorporen muchos temas que quizás hace 200 años no eran delitos y que hoy en día la sociedad necesita incorporar como delitos. Entonces, nada, el procedimiento, todo diputado tiene iniciativa de ley. Quiere decir que cualquiera de los, somos 190 diputados, podemos depositar un proyecto de ley y eso tiene que ser conocido en el Congreso. El código que se está conociendo ahora fue depositado por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y se depositó en agosto pasado. Eso se envió a la Comisión de Justicia, que es un grupo de 15 diputados, donde hay representación de la mayoría de las bancadas, y yo formo parte de esa comisión, y tuvimos un año entero discutiendo el código, bueno, no un año entero casi, desde octubre hasta hace un par de meses, que finalmente esa comisión le rinde un informe al Pleno de los Diputados diciéndole, mira, nosotros hemos estudiado ese código, hemos consultado expertos, hemos recibido a todas las organizaciones de la sociedad que querían emitir sus opiniones al respecto y finalmente les recomendamos a ustedes de Pleno aprobarlo de esta manera el código. Y el código tal cual fue depositado contenía muchos aspectos en materia de derechos humanos y específicamente de esta lucha que está reunida acá en este momento. Tenía diferentes artículos en los que protegía a la diversidad sexual. Así lo hacía y lo consideraba como una circunstancia agravante en diferentes delitos graves como el homicidio, como la tortura, como los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en todos ellos se consideraba como una circunstancia agravante. Ojo,
la orientación sexual no era la única circunstancia agravante de esos delitos, era parte de una amplia de catálogo de circunstancias agravantes. Por ejemplo, el homicidio está tipificado, el código tiene más de 400 artículos, yo no me lo sé todo de memoria. En el informe yo creo que está tipificado, creo que con 20 o 30 años de prisión el homicidio, que es cuando una persona voluntariamente mata a otra. Pero hay una serie de circunstancias que si se reúnen es agravado y conlleva una pena mayor. Por ejemplo, si el homicidio se hace contra una persona menor de edad, es agravado. Si el homicidio se hace contra una mujer embarazada, es un homicidio agravado por la circunstancia especial de vulnerabilidad. Si se hace contra una persona, por ejemplo, que sufre discapacidad, entonces el homicidio es agravado y la pena es mayor. Si el homicidio se hacía contra una persona en virtud o por ensañamiento, por motivo basado en su orientación sexual, también esa era una circunstancia agravante que fue eliminada del Código Penal. Y que fue eliminada, pero yo quiero como que ir desde el inicio. Todo eso estaba considerado como circunstancias agravantes y nadie lo cuestionó. En la Comisión de Justicia nadie lo cuestionó y eso estaba ahí y permaneció ahí. Yo les confieso que en octubre, noviembre, tuvimos un retiro en la Comisión de Justicia y yo intenté que fuera ampliado y que no solamente se hiciera referencia al tema de la orientación sexual, sino que también se hiciera referencia a la identidad de género. Pero no conté con el apoyo de más nadie. Yo fui el único que nadie me secundó esa propuesta y bueno, quedó desestimado. Los récords están ahí, las grabaciones están ahí. Y entonces, bueno, por lo menos se mantenía orientación sexual y eso era un paso de avance. Y eso fue aprobado así en primera lectura sin que nadie lo objetara. No solamente en el homicidio, sino también en la tortura. Si alguien incurre en el delito de tortura, basado en eso, era un elemento agravante de la tortura, igual que en los demás casos. Y fíjense que el catálogo de circunstancias agravantes es bastante amplio. Ese catálogo incluye que, por ejemplo, que si el homicidio es contra el presidente, vicepresidente de la República, contra un legislador, o sea, contra un diputado o un senador, es un homicidio agravado por la investidura que tiene esa persona. O sea, que no es como que solamente era agravado si era por la orientación sexual, sino una serie de circunstancias. Y el código se aprueba en primera lectura. En primera lectura, bueno, yo voté en contra del código desde la primera lectura y sobre todo por el tema relativo a las causales, porque ha sido una demanda, ha sido una lucha de 2 décadas en la República Dominicana de que se apruebe un código que reconozca el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, a la integridad personal, a la integridad física, el derecho a la dignidad humana de todas las niñas y todas las mujeres en la República Dominicana y que se ve conculcado por el Estado cuando penaliza en cualquier circunstancia la posibilidad o el derecho que tiene una mujer a decidir si continuar o no con un embarazo, que en esas circunstancias que representan las causales representa una violación a sus derechos fundamentales. Y bueno, eso que una demanda que las mujeres tienen 20 años en las calles llevando a cabo. Yo he marchado, desde que no recuerdo hace cuántos años, mucho antes de soñar con ser diputado, por esa demanda y por esa reivindicación y no se logró incluir. Entonces, desde la primera lectura, por eso objetamos el código, pero todos estos temas que luego fueron excluidos no estaban. Fíjense, cuando en la Comisión de Justicia estábamos viendo y llegamos al artículo sobre la discriminación, contenía muchas circunstancias o motivos por los cuales si tú le das un trato vejatorio o recortas derechos a una persona basada en una determinada cantidad de motivos, se considera discriminación. Y ahí se habla, ¿verdad?, de la edad, del sexo de la persona, del color de piel, de la opinión política, de la creencia religiosa o la no creencia religiosa, habla hasta de la pertenencia a un sindicato, a un movimiento sindical, habla de varios motivos más, el origen étnico, la nacionalidad. Si por cualquiera de esos motivos a alguien se le trata de manera vejatoria, impidiéndole el acceso al disfrute a un derecho, se considera discriminación. Y en el código depositado por Pacheco incluía la orientación sexual como un motivo de discriminación. En el informe que aprobó la Comisión de Justicia en primera lectura se mantuvo y la Comisión de Justicia lo enriqueció. Porque uno de los argumentos que allá afuera han estado diciendo, que no se menciona orientación sexual, lo hace más general y por lo tanto garantiza más protección. Eso es falso. Y además,
no solamente la Comisión de Justicia, los diputados miembros de la Comisión de Justicia están conscientes de que eso es falso, de que lo que decidimos fue agregar nuevos elementos de discriminación. La Comisión de Justicia agregó la condición socioeconómica como un motivo de discriminación. En nuestro país sabemos que la policía, por ejemplo, no trata igual a una persona que viva en Piantini que a alguien que viva en Los Guandules. Y merece recibir el mismo trato de parte de las autoridades. Y eso está así en el artículo 39 de la Constitución. Por lo tanto, si está así en la Constitución, para hacerlo exigible, para que se pueda aplicar, tenemos que tener una ley que sancione cuando eso no se cumpla. Entonces, eso lo agregamos. O sea, ¿qué hicimos la Comisión de Justicia? Agregamos más motivos de discriminación. No eliminamos ninguno. Y también el otro que se motivó, yo propuse el de condición socioeconómica, pero hubo otro que se agregó, que no fue propuesta mía, pero yo lo apoyé, que fue el del aspecto físico. O sea, ahí se dijo y fue motivado por otros diputados, y yo obviamente lo apoyé. Y dije, vivimos en un país donde se discrimina a la persona por su aspecto físico. Bueno, se ha hecho viral esta semana un video en las redes sociales de una chica que cuenta cómo por un tatuaje, por cómo llevaba el pelo, se le negó una oportunidad de trabajo. Entonces, la discriminación por aspecto físico en República Dominicana es real. Y existe. Entonces, eso también se enriqueció, ese artículo, que creo que quedó como en el artículo 187 del proyecto, sobre discriminación. En primera lectura se aprobó así, incluyendo la orientación sexual como un motivo de discriminación. Luego el proyecto, en el pleno se detectaron algunos errores, se llamó la atención en la opinión pública sobre que algunos denunciaron, Finjus denunció que se reducían la pena para el delito de corrupción. No era cierto, pero sí había una brecha quizá para que pudiera conseguirse una pena más bajita, y por eso entonces el código volvió a la comisión para que tratara de corregir. Y por el tema justamente de la corrupción, se decidieron hacer vistas públicas que habían demandado a las mujeres que luchan por las causales y que se habían rechazado. Pero entonces ahora, como la corrupción era un tema, se hicieron vistas públicas y todo el que quiso participar en la vista pública se le abrieron la oportunidad. Y es como este micrófono que está aquí, pero frente a la Comisión de Justicia, allá adentro, en el Salón de la Asamblea Nacional. Y todo el que quisiera nada más tenía que ir en la mañana, poner su nombre y participaba y era escuchado por la Comisión de Justicia en pleno para emitir su opinión con relación al Código Penal. Este tema no había surgido, porque eso nadie lo había cuestionado, ni nadie había ido a tratar de eliminarlo todavía. Entonces la vista pública tuvo concentrada en gran medida en el tema de las causales y también algo de la corrupción. Finalmente, entonces, en la Comisión de Justicia, ya en los días finales, ahí fue que nos dio COVID a toditos, eso se retrasó, yo mismo tuve... Mi última reunión en la Comisión de Justicia, el día antes de que a mí me comenzara el COVID, nosotros estábamos trabajando fuera del Congreso, en un salón de un hotel, una subcomisión de justicia ya trabajando en informe para la segunda lectura, y fue un diputado y un exdiputado, que no son miembros de la comisión, a tratar de que se eliminara el artículo que protege o que tipifica los tratos crueles, inhumanos y degradantes y que protegen la dignidad humana. Y ahí logramos que la comisión decidiera que se mantuviera ese artículo. Entonces luego, cuando se decide eso, pasa un mes, porque ahí de la Comisión de Justicia tuvimos 4 diputados con COVID. Cuando volvemos, sí, por primera vez se presenta otro grupo de diputados y entonces proponen desvirtuar ese artículo de trato cruel, inhumano y degradante para que se pueda alegar libertad de conciencia para violar la dignidad humana y poder incurrir en trato cruel, inhumano y degradante. Y ahí hubo un debate fuerte ya aquí en uno de los salones de la Cámara. Y yo me siento orgulloso de que logramos que cuando eso se sometió a votación se rechazara y se mantuviera la protección de trato cruel, inhumano y degradante, con un debate bien fuerte y con el apoyo de los técnicos que aportaron un argumento muy fuerte del Tribunal Europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos, que tiene muchos elementos donde protege los tratos cruel, inhumano y degradante. Protege contra tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y entonces finalmente se aprueba el informe de cara a la segunda lectura y otra nueva frustración mía es que de nuevo no incluye las causales, pero bueno, ya sabíamos que eso se había perdido en la votación anterior. Pero sí, en esa fase final, ya el último día de aprobar ese informe, sí se presentó esta propuesta
de que se eliminara orientación sexual como agravante y como un elemento de discriminación. Y se votó y se rechazó de manera mayoritaria en la Comisión de Justicia. Por lo tanto, yo entendí que, bueno, está claro de que eso no puede quedar fuera. Y yo tenía como la idea de que esto podía presentarse nuevamente en el Pleno, de que se había rechazado en la Comisión y se podía presentar en el Pleno. Y en efecto, el día que se somete a votación en segunda lectura del Código en el Pleno, cada diputado puede presentar enmiendas, pero yo pedí que tuviéramos la oportunidad de posicionarnos sobre el tema, porque las enmiendas uno no las conoce hasta tanto se cierran los debates, se lee la enmienda y se vota. Entonces yo me quise poner adelante y la intervención mía que circuló ese día, que yo alerté sobre el interés que vi en la comisión de que esto sucediera, pero todavía yo no había visto la enmienda. Por eso yo hice una intervención general. Y ahí, yo no sé si ustedes lo habrán visto, circuló un video mío donde yo dije, si en la República Dominicana decimos que no hay discriminación, entonces ¿cuál es el miedo y cuál es el interés de sacar determinados grupos de la protección del código para que no sean discriminados? Y ese video vi que circuló en muchas redes, y eso fue ese día, pero yo no había oído la propuesta. Por eso mi intervención fue un poco general, porque yo no había visto la enmienda. Yo sí veía lo que había pasado en la comisión y me sospechaba que por ahí podía venir una enmienda. Finalmente se cierran los debates y entonces se comienzan a leer enmienda tras enmienda y se someten a votación una tras otra. Ahí no hay tiempo de debatir, de discutir, de reflexionar. En un momento cuando yo me alerté de lo que venía y que se lee la enmienda que excluye todo esto, yo trato de pararme para ir a donde los voceros de los partidos mayoritarios y decirle, ojo, mucho cuidado, que eso va a generar un escándalo si eso se aprueba. Yo espero que ustedes aclaren a sus bancadas que eso no se pueda aprobar. Pero cuando me estoy parando, mi asiento está en la primera fila y el hemiciclo largo para atrás, ya la votación comienza y entonces me devuelvo porque tampoco me podía permitir, la votación duró 1 minuto y no me podía permitir el lujo de quedarme sin votar. Entonces fue todo muy rápido y fue tan indignante para mí que yo pasó esa votación sentado en mi asiento, mi curul en el Congreso, tuiteé el tuit que llamó La Voz de Alerta, donde dije que me sentía avergonzado porque con esa aprobación de esa enmienda, el Congreso Nacional está dando luz verde para que en República Dominicana se discrimine a la comunidad LGBT. Y todavía en ese momento yo no había adquirido conciencia de la gravedad de lo que se había aprobado. Yo no había adquirido conciencia de la gravedad de lo que se había aprobado, porque yo pensaba que lo que se había aprobado era similar a lo que habían llevado a la Comisión de Justicia. Eso no incluía el párrafo que se agregó, el párrafo 2 al artículo 187, que dice expresamente que no habrá discriminación si la persona contratante o quien se niega a ofrecer un servicio o un bien basa su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. Ese párrafo incluso ahí se leyó y yo ni siquiera lo pude escuchar para entender la gravedad del asunto. Es después que yo salgo de la sesión, que el código queda aprobado, que yo voy de camino a mi casa y que yo veo un tuit de la gente del meeting que dicen una serie de cosas que yo digo, ojo, pero espérate, tampoco eso fue lo que se aprobó. No es tan grave. Pero antes de opinar, llego a mi casa, veo la grabación de nuevo y digo, mierda, sí, pero se fueron de boca. Se fueron de boca. Y por ahí, bueno, salieron mucha gente a decirme mentiroso, incluso algunos compañeros diputados, a tratar de poner una publicación diciendo, no, mira, se protege de discriminación. ¿En qué lugar dice que se puede discriminar a la comunidad LGBT? Bueno, pero lo que no está dicho expresamente queda a interpretación de un tribunal. Y el mejor ejemplo de que sí fue una enmienda discriminatoria es que el único elemento, el único motivo de discriminación que fue excluido, el único motivo la única circunstancia agravante de delito que fue excluida del código fuera de la orientación sexual. Entonces, obviamente hay un interés de crear un marco legal hostil contra la diversidad. Y eso es inaceptable, eso nosotros no lo podemos tolerar. Y por eso esta lucha tiene que continuar. El código ya, la Cámara de Diputados se desapoderó. El código, como ustedes saben, está del lado del Senado.
y al Senado hay que exigirle que reincorpore todo lo que en esa enmienda a última hora, sin el debido debate, sin la debida reflexión, se aprobó. Incluso muchos diputados no sabían por lo que estaban votando y me lo confesaron, se me acercaron a decírmelo, porque les dijeron que esa enmienda era únicamente con relación al tema del aborto y me dijeron claramente, mira, yo con eso sí estaba de acuerdo, pero no estaba de acuerdo con esta exclusión a la comunidad LGBT. Y por eso, y eso es bueno que se sepa, que muchos diputados votaron por eso sin saber que estaban votando por eso. Así que nada, yo tengo la esperanza de que el Senado revierta todo, no una parte, no todo lo que esa enmienda excluyó y modificó, y que si no lo hace, toda la presión se tenga que redirigir al Poder Ejecutivo, que tiene en sus manos la facultad de promulgar un código que representa un retroceso sustancial en materia de derechos humanos o devolvérselo al Congreso para que corrija todo lo que está mal y proteja a todas las personas sin ninguna discriminación. Así que nada, ese es el recuento de lo que pasó, ese ha sido mi aporte a esta lucha y seguiré aportando desde el escenario en el que me encuentro cada vez que sea necesario. Y nada, esto no comienza ahora, yo lo que quiero es como dejar el mensaje final de que hay que mantener el ánimo en alto, de que todos los derechos siempre han costado, de que nunca han sido de gratis, y de que bueno, nos toca aquí seguir empujando para un país con mayores niveles de igualdad y que la discriminación sea algo del pasado. Así que nada, muchas gracias. En caso de que el Senado haga modificaciones, ¿se devuelve otra vez a la Cámara de Diputados? Sí, hasta una coma que el Senado le cambie, eso tiene que volver a la Cámara de Diputados, lo que sea que le cambie. Y la Cámara de Diputados ya lo aprueba en una sola lectura, lo que cambie el Senado. Si la Cámara lo rechazara, el proyecto muere. Si no lo conociera antes del 15 de agosto, ya sea el Senado o la Cámara, si el Senado se lo devuelve, también el proyecto muere, porque todo proyecto tiene una vida de 2 legislaturas. Y eso inició en la legislatura anterior, esta legislatura actual. En principio se supone que concluía el 26 de julio, pero como estamos en estado de emergencia, aprobado por el Congreso Nacional, se extiende hasta el 15 de agosto. O sea que el Senado tiene hasta el 15 de agosto o para aprobarlo y enviárselo al Ejecutivo o para hacerle modificaciones y devolvérselo a la Cámara de Diputados. Y el plazo del 15 de agosto también entonces se extiende para la Cámara de Diputados para aprobar cualquier cambio que le haga el Senado. ¿Pero qué significa que dirimos? O sea, ¿qué significa que perima? Que perima? O sea, porque no puede volver en septiembre, volvemos y estamos... No, eso significa que muere y que comienza de cero, que tendría que ser introducido nuevamente, entonces la versión que sea introducida ya no es la versión que se debatió y se consensuó, entonces tendría que ir de nuevo a comisión y en la comisión de nuevo ser debatido, consensuado, presentar un informe y ser aprobado en primera y segunda lectura en cada Cámara.